Lito, ¿podría orar usted? Amén. Dios amado, mediante Jesús, te agradecemos este tiempo para el celestial de poder aprender más de tu palabra, Señor, de lo que te quiere que podamos, que quede en nuestra memoria para el celestial. Pedimos tu bendición, Padre amado, tú nos ayudes, tú nos cuides en este momento, Señor, que podamos poner atención a la clase y ayuda también a nuestro pastor, Señor, que es el que nos está guiando y enseñando, Padre celestial. Bendícenos a cada uno de nosotros, Señor. Prepara nuestras mentes, Señor, nuestro corazón para estar dispuesto a aprender de ti cada instante. En el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, Mm, Gloria a gloria a Dios. Dios para siempre. Bien, vamos a compartir pantalla entonces. Eh, Hoy nos convoca, no, hice una mala, dejar de compartir. Hoy nos convoca el libro de profetas menores. Continuamos con Joel y Amós, ¿ya? Eso es lo que nos convoca hoy día. Para avanzar, la semana pasada vimos Oseas en todo, ¿cierto? Su análisis desde todos los aspectos, considerando Oseas como si podemos resumir en una frase, Oseas es como el profeta de la misericordia o de la incondicionalidad a la luz de la palabra o como una figura de un Dios incondicional, ¿cierto? Eso es de un amor incondicional. Si ahora podemos poner en perspectiva del mismo tema, podríamos decir que Joel es el profeta del avivamiento. Y vamos a ver también lo que dice más adelante. Pero aquí hay una palabra muy importante en el caso de Joel capítulo 2 verso 11 donde dice la última parte del texto, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Acordémonos que Joel profetiza, en cierta manera se dice que este profeta no especifica ciertas cosas, pero sí habla del pueblo y de la salvación que va a tener Israel, porque habla en el libro, habla del valle de Josafat, pero me estoy adelantando un poco a lo que vamos a ver ahora. Ya lo que ya sabemos que vamos a ver, profeta, la paternidad del libro, en el caso de tanto Amós como Joel, los propósitos del libro, el ambiente religioso, el trasfondo histórico y la cristología de los libros. Ya eso vamos a ver en este momento. Aquí hay una panorámica de tanto de los reyes como de los profetas. Es muy interesante esto porque a mí, si hay algo que me aclaró, y más que aclarar, que me pudo dar una capacidad de tener y poner en perspectiva a los profetas, era con un diagrama, una línea de tiempo. Y vimos Oseas que siempre estuvo más situado, aunque este está un poquito ahí en el ocaso, ya en el último término de Jeroboam, también involucró a reyes como Usías, Jotam, Acaz, Oseas, que ya lo tenemos aquí, que lo estamos viendo. Y hoy nos convoca, eh, puntero, hoy nos convoca el libro de Joel, profeta Joel y Amós. Y Amós estuvo en pleno desarrollo del libro de Jeroboam. Pero Joel es más amplio dentro del grupo de reyes que está, aunque son pocos sus capítulos. Esta panorámica es muy interesante tenerla en nuestra memoria o en nuestra idea de cómo cada rey iba, ¿cierto? Jeroboam segundo no es el mismo de acá, del primero que inició la división, ¿se acuerdan? Lo explicamos el otro día. Para algunos que ya lo conocen y manejan esto, obviamente es algo básico, pero hay muchos hermanos que también no tienen esta panorámica de las escrituras, entonces hay que tenerla, hay que manejarla, hay que saber en qué
que el rey Oseas, que es el rey que está aquí, no es el mismo. Hermano José Aguilera y Patricia, póngale, le pongo yo, ¿puedo yo ponerle ahí? Eso. Entonces aquí también hay otro rey Oseas en el libro, en el rey, reyes del norte, para que no nos confundamos. Aquí hay, a veces se confunde en esto, ¿ya? Y ahí están todo el resto de los reyes, pero hoy día nos convoca Joel y Amós. Si hacemos esta misma listado en forma paralela, vertical, podríamos decir que en el rey Jeroboam por el lado de Israel, reinado del norte, termina con Oseas, y en el caso del reinado del sur, con Roboam, termina con Sedequías. ¿Ya? Cuando hablemos de estos reyes, de los profetas, estaremos hablando en todo este proceso de estos reyes. Porque si volvemos atrás, tanto Elías como Eliseo no escribieron libros, ya lo sabemos, y otros profetas que también fueron parte del tiempo de la monarquía se llama. Recordemos que hay en la clase anterior vimos las tres divisiones de los reinados, las tres de las monarquías, y las divisiones son preexilio, exilio y posexilio, ¿no? Y post-exilio ya no hay reinado. ¿Se han fijado en eso, cierto? Y ahí no existía rey, sino más bien fue colonizado o más bien invadido por los imperios correspondientes en ese tiempo. Llamémoslo en el caso del terminado Babilonia, vinieron después los persas, también los griegos y finalmente Roma, ¿ya? Y hasta el tiempo posterior a ellos nunca hubo más reyes en Israel, nunca más. Avancemos, por favor, el día del profeta del Pentecostés, ya del avivamiento. Este profeta tiene ciertas características, ya. Yo no puedo, no, en el caso del análisis que hacemos, no tiene que ver con texto por texto ni capítulo por capítulo, es una globalidad para entenderlo, si no, no nos daría el tiempo, ¿no, no es verdad? No nos daría el tiempo. Joel dice, Joel es el día del Señor, hijo de cierto Petuel. Aparte del libro Joel, solo se menciona una sola vez la Biblia, en Hechos 2:16, donde se cita la profecía del derramamiento del Espíritu Santo, que todos sabemos. El destinatario Judá, reinado del sur, el versículo clave dice, y después de esto derramaré de mi espíritu toda carne, y ahí entendemos y todos conocemos este pasaje que se cumplió en el tiempo de Pentecostés, ¿ya? Una de las características, entonces, cuando hablamos de profetismo o de profetas, hablamos que ellos hablan en cierto sentido literal. Es una de las preguntas, no sé si cuando vean las preguntas el sentido literal, en un sentido de proyección, que tiene que ver con varios digamos, interpretaciones, y uno no puede solamente interpretarlo literalmente, ni futuristamente también, ¿ya? Eso ya también lo hemos visto, la profecía jamás, en el caso de los profetas, no era única y literal y en el tiempo presente. Recordemos que tenía un componente de atemporalidad, ¿ya? Ojo ahí, tenía un cierto, las profecías de los profetas, tanto menores o mayores, había una cierta atemporalidad también en sus profecías. ¿Se entiende eso, cierto? El Amén, libro amén. el libro de Joel, dice, el día de Jehová vendrá un día de Dios en que los enemigos de Israel serán derribados, destruidos, vencidos, los pueblos se volverán a Dios, el Espíritu de Dios se derramará sobre toda carne, ya lo vimos eso en el caso del Pentecostés, la plaga de la langosta en el capítulo 9, semejante al juicio venidero, pero Dios librará a Israel el gran día de Jehová. También el propósito histórico de este libro tiene que ver con eh, anunciar el día de Jehová, donde se someterán las naciones paganas y libraría a su pueblo de la opresión extranjera. Ojo ahí, que todas estas profecías parecieran que fueran cumplidas ya, pero hay algunas que no se han cumplido. Acordémonos que dice más en el capítulo 3, que lo vamos a ver también, que tiene que ver con el día donde todas las naciones sean juzgadas en el valle de Josafat, ¿ya? Y eso también es un acontecimiento que no ha ocurrido, no ha ocurrido. Por eso
tienen una cierta atemporalidad estos pasajes. El propósito profético, anunciar el día de Jehová, en donde Dios sometería a las naciones paganas. En la fecha más o menos no se tiene claridad, por eso tiene que ver con los escritos de Abdías, Jonás, Nahum, Habacuc, Malaquías. No tiene un cierto componente ahí se le cita en una fecha del año 800 más o menos antes de Cristo, pero tiene algunos, acordémonos que hay un ingrediente aquí adicional, cuando un profeta o un libro fue escrito, también acordémonos que Esdras no es que manipulara el libro, pero sí de cierta manera en ese tiempo se le dio un cierto color al libro también, entonces tiene algunos elementos que podrían ser parte de en el tiempo de Esdras también. ¿Se entiende eso, cierto? Porque cuando se escribió, por ejemplo, el Pentateuco, algunos dicen, no, el Pentateuco se escribió en el tiempo de Esdras. Esto volvemos atrás en la historia cuando lo analizamos, pero no fue tan así. Lo que pasa es que él los compiló, los preparó, no sé, pues le dio una cierta retórica ahí, pero los hechos relevantes ocurrieron en el tiempo de Moisés, porque Moisés tenía muchos antecedentes propios de lo que no podían tener en el tiempo de el año 500 y tantos antes de Cristo. Acordémonos de eso. Entonces, la misma figura en términos escriturales aparece aquí. Hay algunos antecedentes post tiempo de Joel, pero es por la misma, porque se daba un cierto un ordenamiento en el caso de lo que de fuera de tiempo. Yo lo doy esto como ejemplo porque algunos dicen no, que no lo escribió solo Joel. Sí, solo Joel, pero en el caso mismo de Moisés no pudo escribir su muerte. ¿Quién escribió su muerte? Y aparecen ahí en la historia. Entonces, ahí donde uno dice, hay un tercer escritor, pero lo global se le atribuye a él. ¿Ya? Eso es importante, nunca dejarlo de considerar. La opción mayormente aceptada en el año 825, la prominencia del sacerdocio y de los ancianos, la ausencia de la referencia de los reyes de Judá, la ausencia de la idolatría cuando se habla de los pecados del pueblo, la denuncia de los enemigos locales, la ausencia de referencias de Asiria, Babilonia y Persia. Por eso algunos dicen que está ahí situado en ese tiempo porque todavía no estaban estos otros imperios, ¿ya? Sino que era una profecía, pero en algún caso, algunos dicen que tenía conocimiento respecto de las profecías de Isaías, entonces ahí hay una mezcla de algunas cositas respecto de la fecha, entonces no se puede decir con exactitud cuándo fue escrito, ¿ya? Esto es relevante, digamos, para tenerlo como dato histórico. El ambiente religioso, el culto a Baal había llegado a su término debido a las campañas de Jehú en el norte, en el año 641. Acordémonos que Jehú fue la única dinastía en el reinado del norte, ya lo hemos dicho, dinastía entre comillas, porque Dios le dijo hasta 4 generaciones serán tu reinado, ¿cierto? Y ahí, hasta ahí termina, ya no hay más línea genealógica ahí en el caso del reinado del norte. La única más extensa fue la de Jehú y sus descendientes, hasta sus bisnietos. ¿Ya? Eh, También otro dato importante, la idolatría según el periodo de indiferencia hacia la religión de Jehová. El templo fue reparado en el 813, 23 años del rey Joás, ¿ya? Acuérdense que la profecía, ¿qué decía Joás en Segunda de Reyes, capítulo 12? Las grietas, dice que los sacerdotes y todos trajeron dineros. Miren lo importante aquí, trajeron dineros y a reparar el templo porque estaba agrietado. Si leen el Segunda de Reyes, capítulo 12, se van a dar cuenta de esta definición, de esta historia contada con respecto al rey Joás, que él reparó las grietas del templo, ¿ya? Esto es corroborable, ¿eh? Ustedes tienen que corroborar esa información, pero es así. Dice, los pecados del pueblo trajeron juicio correctivo de Dios en forma de langostas, sequías, hostilidades de extranjeros. ¿Ya?
El ambiente político también está en este profeta, lo sitúa la nación de Judá, dice que está reconstruida tras el malévolo reinado de Atalía. Esta fue una reina que mató a todos sus familiares. Solamente quedó uno de seis, un niño que fue y durmió en el templo, dice en la cámara, o en el patio de la cámara durante 6 años, y después de eso salió a reinar, porque no lo encontró para matarlo nomás. Pero Atalía, hija de, si no mal recuerdo, Jezabel, hizo esta tremenda obra maléfica. Entonces, me corroboran eso, por favor. La tarea de reconstruir estaba a cargo del sacerdote Joiada, quien ordenó la muerte de Atalía y entronizó al joven rey Joás, heredero del trono. De ahí sale Joás, que fue guiado por un sacerdote, pero este joven a los 6 años salió al reinado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fue escondido por el sacerdote y su criada. En el plano internacional, ningún imperio sobresalía en el oriente. Judá era instigada solo por enemigos locales como Tiro, Sidón, Filistea, los edomitas y los egipcios. ¿Ya? Ahí no había todavía ningún gran imperio. El trasfondo histórico con respecto al libro de Joel tiene que ver con que predicó el ministerio a, dice, a los ministerios de Jonás, Amós en Israel del Norte, hablaron unos 70 años después, mientras que Joel profetizaba en Judá. Eliseo hacía lo mismo en Israel. Qué interesante esto, ¿eh? Pareciera vuelvo a insistir, cuando uno lee los profetas, pareciera que van todos en línea cronológicamente, perdón, y no es así. Aquí tenemos un paralelo con Eliseo, ¿ya? En este caso, con Eliseo en el reinado del norte. Recordemos que después de Elías viene Eliseo, y Eliseo fue quien hizo grandes milagros en el reinado del norte, y en el reinado del sur profetizaba Joel. Joel sigue a Oseas, el juicio de Dios sigue el desprecio por el desprecio de su amor. Por eso el nombre de Joel es Jehová, es Dios. Se acomoda al periodo histórico donde el sistema de Baal había sido derrotado o derrocado. En el ambiente, en un bosquejo más o menos general del libro, encontramos lo siguiente: la adversidad en medio de la langosta, digamos, esta opresión, alarma ante el inminente día de Jehová, apelación del arrepentimiento genuino y la alegría de las bendiciones divinas venideras, y el anticipo del derramamiento del Espíritu. En la construcción del libro de Joel enfatiza el día de Jehová, el Espíritu Santo derramado, la promesa de la prosperidad por el arrepentimiento, la alianza con Dios, y dice la cristología de Joel hace referencias indirectas también en este caso. ¿Ya? Esto es en resumen el libro de Joel. Nos queda un poco la cristología de este libro. Cuando hablo de cristología, ¿en qué se asemeja o qué habla respecto de Cristo? Y obviamente Cristo hizo la referencia clara, la referencia clara aquí tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo. Ya esta profecía que hace Jesús cuando le dice quedaos aquí hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. También en Juan capítulo 16, verso 26, cuando voy al Padre, rogaré al Padre que para que envíe el Consolador. Todas esas referencias son de profecías cumplidas o que se cumplieron en el tiempo de la ascensión del Señor, 10 días después de su ascensión. Ya ahí están cumplidas en este enfoque cristológico de Joel o en Joel. Ya, así como en Oseas también lo conocemos, en el caso de Joel también hay un enfoque cristológico. Aquí hay una imagen que es más o menos clara también, los tiempos de Joel, en el tiempo de su profetismo. Abraham, Moisés, David, ahí viene
el reinado de David, que es lo más representativo, ni siquiera de Salomón, sino que de David. Acordémonos que de David solamente se dijo que su reino sería eterno. En el caso ahí no se menciona a Salomón, se menciona a David y se menciona a Jesús. Aquí está un poco otra imagen que el día de Jehová dice que está, y el profeta sobre Judá. En el caso de Amós, el profetismo fue, sus profetías fueron sobre Samaria o Israel, y en el caso de Abdías, el día de Jehová para Edom. ¿Ya? Eso también es importante. Y aquí viene un resumen más con respecto a los tiempos. Ya lo que vimos, todo el pasaje, los pasajes anteriores están resumidos en esta pequeña lámina que dice que la invasión de langostas, Dios visitó a su pueblo en juicio provocando que se arrepintiera. Una visión de Jehová del futuro, un ejército invadió la tierra. Ya aquí está diciendo que iban a ser invadidos, que iban a ser tal vez maltratados y esparcidos. Resultará la destrucción total. Acordémonos de ahí claramente que Jerusalén fue destruida totalmente por Babilonia. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Destruido el templo, totalmente puesto en ruinas, fueron quemados, llevados cautivos. Aquí está todo esto profetizado. Más adelante también, en los otros capítulos, también encontramos otra cosa interesante aquí. La, una visitación de Jehová por respecto de su misericordia, una restauración para Judá, porque a él se le proclama restauración. Ojo ahí, en el caso del pueblo del norte no hubo restauración claramente como lo hubo para Judá, ¿ya? Y finalmente, en este libro vemos aquí, Dios juzgará a las naciones. Esta es una profecía obviamente, con un enfoque de tiempo ya con respecto al valle de Josafat. Dice que él juzgará, ahí en los capítulos, yo los anoté estos, a ver si los puedo leer, si me dan el tiempo para leer un poquitito en el capítulo 3. Dice, despiértese las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Eso está en Joel capítulo 3, verso 12, en el valle de Josafat. Ese, en el fondo, está hablando claramente del juicio en el caso final. ¿Ya? Esto es una profecía, entonces, atemporal en este aspecto también. ¿Ya? Bueno, ahí juzgará a Tiro, Sidón, el mismo capítulo 3, el juicio de las naciones, de Jehová sobre las naciones. No es un juicio, algunos dirán esto tiene que ver con algo que pasó inmediatamente, pero siempre tiene un aspecto de doble referencia. Eso también es otro concepto que nosotros debemos entender respecto de las profecías, que siempre van a tener doble referencia, la inmediata y la futura, ¿cierto? Y en el caso de la futura no es una futura literal, sino más bien una futura que se va a desarrollar finalmente en el juicio final, ¿ya? En algunos casos, ¿ya? Acordémonos que cuando uno de los salmos dice, mi siervo Tiro, ¿se acuerdan de ese salmo? No me acuerdo dónde está. ¿Se acuerdan de ese salmo, mi siervo Tiro, que subió, mi siervo Tiro? Es... Ciro, perdón, él está hablando el Señor que lo utilizó a este rey malvado, pero lo utilizó el Señor para castigar. Entonces lo habla como mi siervo, independiente que después lo enjuicia, pero en una primera instancia fue su siervo, ¿se entiende? Entonces por eso es importante considerar que no solamente tiene una referencia, un aspecto o una palabra dictada por el Señor, no solo una, ¿ya? En el caso dice restauración de Judá, Dios escuchará a los que le claman. En el capítulo 2 enviará paz sobre sus enemigos, producirá abundancia económica, morará física en este caso, morará en medio de su pueblo y salvará a los que le claman, dice el capítulo 2. En el capítulo 3 vemos también
que el juicio de las naciones juzgará a los enemigos de Israel, le dará, dará abundancia física también, Dios morará en medio de su pueblo, ¿ya? Y eso algunos lo pueden interpretar inclusive como la presencia misma en carne de quién, como una cristología puede ser interpretada precisamente como cuando Cristo habitó en medio de su pueblo. ¿Ve? Que entonces uno no puede darle solamente una interpretación a estas escrituras con respecto a los profetas. Cosas que sucedieron en el tiempo y cosas que también fueron literales para reclamarle al pueblo, como en el caso de Oseas, pero también habla en el sentido, no sé si, si viene, bien digo, en el sentido figurado, que habla respecto de otro pasaje futuro, del futuro, que no tenían idea, ellos no estaban escritos ahí, pero hoy día nosotros los comprendemos al leer Apocalipsis, por ejemplo. ¿Ya? ¿Alguna, alguna acotación respecto de Joel? Porque nos vamos a ir ahora a Amós. No tenemos más de media hora por cada profeta, así que no podemos, este es un resumen, perdonen lo resumen y resumido. ¿Algo que acotar respecto de Joel, el profeta Joel? ¿No? No, pastor. ¿Alguna duda? Ojo, como estamos viendo los profetas y son los menores, son textos cortos. Léanlo. ¿Ya? Dato Pastor, curioso. Dígame. como bien decía usted, hay que considerar también que hay profecías que tienen doble cumplimiento, que se cumplieron en su tiempo y se van a cumplir en el futuro. Doble referencia se le dice. ¿Me escucha? Se le acabó lo bloqueó. Sí, sí, le escuché bien, gracias. Sí. Me parece bien, gracias por el aporte, hermano Jaime. Sí, porque se van a cumplir, de hecho, hay algunas, muchas de ellas que se van a cumplir y que algunas que se cumplieron, como por ejemplo el derramamiento del Espíritu Santo, claramente, y como otras que se van a cumplir, como en el caso del juicio a las naciones. No hay juicio a las naciones todavía, usted sabe eso. Y independiente que haya pasado algún hecho de enjuiciar y todo eso, pero algunos dicen que se cumplieron muchas profecías en el año 1948, el 14 de mayo, pero no es así. Ahí volvió el pueblo a ser nación y una profecía obviamente que volvió a renacer. Acuérdense que hay un texto profético que dice que va a volver a reverdecer y volvió a reverdecer. ¿Ya? ¿Cierto? Israel. Y esa es una profecía que se cumplió en nuestros siglos, siglo XIX, siglo XIX-XX ya, claro, pues a finales del XIX, comienzos del XX. Entonces también, por eso, es interesante que uno tenga en perspectiva estas cosas. Hermano Walter. Pastor Ever, Dios le bendiga. Bendiciones. Una consulta. La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta figura como el mismo insecto en sus diferentes etapas, mutaciones, Etapas. o son diferentes insectos. No, el mismo en diferentes etapas y tiene que ver con precisamente con el reinado que va cambiando, va mutando. El mismo reinado, recordemos que el reinado ojo aquí, que esta es una interpretación, no me voy a equivocar en esto, tampoco me caso con esta interpretación, porque son muchas, pero una de las que a mí me da sentido es que el reinado asirio viene siendo el mismo reinado babilonio, el reinado babilonio se transforma luego y se va mutando al persa, del persa se va al griego, etcétera, etcétera. ¿Ya? Algunos lo plantean bajo esa línea, ¿ya? Ya, mi Porque pastor, muchas gracias. Sí. el mismo
el mismo insecto que va mutando, no cambia, y va de etapa en etapa. Sí, es que escuchaba ese tema espiritualizado y hablando de lo mismo, de las Eh, mutaciones y, o y de la sí, degradación del hombre en el pecado, digamos. ya, pero ojo ahí, es interesante esto que no se pueda, que no se espiritualice todo, porque también caemos en Sí, otro error. Sin embargo, tiene cierta razón en la degradación del hombre, pero también tiene cierta razón en las figuras que trae cada insecto. Tiene que ver con su, por ejemplo, Daniel lo expresa tan lindo en las formas de las estatuas, ¿cierto? El metal que tenía en la cabeza, el metal en el tórax, en las piernas, los pies, y eso hablaba de reinados precisamente. Entonces, en este caso también, de cierta manera, habla en cierta forma cómo va invadiendo y siendo invadido Israel de tiempo en tiempo. ¿Ya? gracias, mi pastor. Va mutando, pero siempre tiene un origen. Pero eso solamente nos da una simple referencia, porque pudiera ser que está en sentido inclusive solo literal, pero como la Biblia también no hay que mirarla solo literal, sino que en doble referencia, pero no nos extralimitemos con las dobles referencias, ¿ya? Eso. Vamos al otro, Amós. Profeta dice el predicador de la justicia o el profeta de la justicia. Este Amós también, que si volvemos, permiso que voy a hacer un retorno rápido. Este Amós que está en esta línea de tiempo, es interesante que fue su predica en el reinado acá del norte, siendo él de su zona geográfica de Judá. Él vivía en Tacot, bueno, lo dice ahí, perdón, pero además vivía cerca de Belén, dice la referencia, y él fue y predicó en el reinado del norte. ¿Ya? Ahí está Amós, si lo vemos ahí, ahí está. Y él tenía, todas sus profecías fueron en relación a él, a ese reinado, a esos reinados. Voy a avanzar rápido para llegar aquí. Amós, carga, su definición, no confundirlo con Amós, padre de Isaías. Vivió en la aldea de Tecoa, Tecoa era, que estaba situada a 8 kilómetros al sur de Belén, cerca de 20 kilómetros al sur de Jerusalén, vale decir, reinado del sur. Ya Amós era pastor y recolector de higos silvestres, estos eran frutos de un árbol llamado sicómoro, y se dice que solamente los pobres lo comían. Dios lo llamó a ser profeta. Jehová me tomó de detrás del ganado, dijo nuestro presidente, y me dijo, ve y profetiza, hijo de mi pueblo, perdón, a mi pueblo Israel. Profetizó en el norte de Israel durante un breve periodo del reinado de Jeroboam II y durante el tiempo de Usías también rey. ¿Ya? Es interesante este profeta Amós, significa carga o cargador. El profeta de Tecoa, ciudad a 8 kilómetros al sur de Belén, era comerciante, hacedor y predicador. Hacendado y predicador, criaba ovejas, cultivaba árboles frutales, no se había formado en ninguna escuela de profetas. Eh, Ojo ahí, este término escuela de profetas, ¿a qué lo asumen ustedes, lo refieren ustedes? ¿A qué se viene a su mente esto de la escuela de profetas? Eliseo, Ah, Eliseo. claro, pero qué, justamente, pero ¿qué sentido le hace esto de escuela de profetas? ¿A- ¿Aprendían el profetismo? ¿O qué aprendían? De la historia y las leyes de Israel. ¿Qué aprendían? La historia, las leyes de Israel, la tradición del pueblo. Perfecto.
tal cual. ¿Qué están haciendo ustedes y yo aquí? Esta es una escuela de profetas, pero no al estilo de la tendencia de estas, ¿cómo decirlo para ser sutil en esto? Grupos que se han levantado de profetas y apóstoles y toda esa escuela apostólica. Ahí está la palabra. Mi ¿Qué dice pastor, Pastor Vivanco? mi pastor Ever, creo que es muy importante lo que usted está mencionando sobre eso, porque yo creo que, bueno, yo mismo de repente cuando he leído eso, Escuela de Profeta, también quedaba ahí como medio confuso porque, bueno, como Escuela de Profeta, no sé, no se entendía mucho, y ahora como usted lo está ahí aclarando, creo que es muy importante que le dé una pasadita a eso, porque así uno ya tiene una base más sólida para referirse cuando se habla de Escuela de Profetas, porque eso en el Antiguo Testamento uno lo ha visto en alguna, no me acuerdo si fue Eliseo, ¿no? Eliseo claramente, Entonces pero ahí queda, no solo él, ¿ah? No solo él. sí, queda con la duda yo, por eso que es importante. Gracias, amigo doctor. De hecho, Elías, la escritura dice que el Señor no se había reservado 7.000, ¿se acuerdan o no? Que no habían doblado sus rodillas a Baal, ante Baal. Significa entonces que una de las mayores formas del estudio de la palabra tenía que ver con estos grupos o estas escuelas donde se aprendía la enseñanza bíblica desde antaños, desde los orígenes, surgió la educación bíblica, la educación histórico-bíblica en el caso de Israel. Nosotros tenemos todos los libros hoy día y lo podemos analizar y poner en perspectiva, arqueológicamente decir esto era una verdad, etcétera, etcétera, pero en ese tiempo solo tenían lo verbalizado padre a padre, abuelo a abuelo. ¿Se entiende? Y Pastor, en ese pastor, sentido, ¿sí? disculpe, mi pastor, disculpe una consulta. Por eso, entonces, de que hoy día se toma como referencia la escuela, los institutos de pastorado que hay. Se toman como referencia institutos bíblicos no exclusivamente pastorales, sino No, que disculpe, pastor, ¿qué pasa de que hoy día hay institutos y hay universidades o no sé, donde salen diplomados algunos como pastores, sacan como 500 pastores a la vez de una, podemos decir, una secta religiosa, no sé, o una iglesia evangélica, pero que salen en este momento pastores que han hecho cursos por varios años. mire, justo, qué interesante esto, porque tiene que ver con lo que nos convoca en este estudio. Mire, Gracias, pastor. hay denominaciones que a todos sus pastores, antes de ser pastor, los mandan y los ponen en un instituto bíblico para que aprendan Biblia y no solo Biblia, sino, eh, eh, ¿cómo decirlo? Griego, latín, etcétera. Ya son más profundos eso. ¿Cuál es el objetivo de esto? Tiene un objetivo que muchos de ellos que estudian, llámese hermanos, luego tienen la posibilidad de seguir una carrera pastoral, pero por llamado, ¿ya? No solo técnicamente, porque ya tienen un vasto conocimiento, 4 o 5 años, y hay institutos de otras denominaciones que son 5 años. Eso les permite única y exclusivamente conocer lo que van a hacer respecto de su ministerio, si es que tienen un llamado pastoral, y en muchos casos no son pastores, porque en una iglesia pueden estudiar 20 personas y probablemente sea uno de esos 20 que va a ser pastor de esa iglesia en el futuro, ¿ya? Pero el estudio de la escuela de profetas del Antiguo Testamento uno lo tiende a adaptar a una enseñanza formal sistemática, ¿ya? En el tiempo de Elías no se
no se estudia, Eliseo, no se estudiaban, digamos, lenguas angelicales. A ellos se estudiaban la historia hebrea, de dónde salieron, del origen, y muchos de ellos no pasaron a escena como Eliseo, por ejemplo, o a ser grandes hombres en el tiempo del Señor que los usara para que quedaran en el registro de algún canon, pero fueron parte de una escuela donde se enseñaba la palabra, ¿ya? Y tenían dos objetivos: volver a enseñarlas a otros. Y no eran levitas, ojo ahí, no eran levitas solamente, podían estudiar la palabra, ¿ya? Y no tenían otro objetivo que estudiar la palabra, no como nosotros la tenemos, sino digamos, verbalizada y con pequeños rollos o apuntes, pero no más que eso. Pero siempre estuvo el centro en el estudio de la palabra. Hoy día la escuela, la tendencia esta de profetas, que hay un grupo apostólico, profético, está más situado en el aspecto de dar siempre profecías del momento a personas en su momento. Y en muchos casos la palabra no es el centro, sino más bien lo espectacular de lo que va a decir el profeta respecto de lo que yo quiero escuchar o de la necesidad que yo tengo. No digo que hayan profetas que se equivoquen, digo que hay unos buenos y otros malos, y otros que son mandados a una iglesia a entregar un mensaje tan claro que se cumple, pero hay muchos también que abusan de esa forma y estilo de profetismo, ¿ya? Porque nosotros no podemos quitarle ni añadirle nada a esta escritura. Esa es una máxima, ¿cierto? Es una máxima. La máxima es: no le añadirás ni le quitarás. Máxima. Con respecto al hermano o pastor que tenga un llamado profético para entregar un mensaje a una persona o familia, en este caso es puntual, porque no en todos lados va a tener la posibilidad. O sea, yo he visto en algunos casos muchos profetas iglesias que tienen una palabra para una profecía para alguien, y la palabra pasa a segundo plano. Y yo creo que eso no debe ser. No debe ser. ¿Ya? Se daba inclusive en nuestras iglesias pentecostales. Ustedes me dirán, porque aquí somos de casa, somos todos los mismos. Se daba incluso en nuestra iglesia, y yo visité algunas iglesias pentecostales de corte del ejército, se daba que si no había una profecía por respecto a una danza, en un medio de una alabanza, el culto no estaba hermoso. No había estado la presencia del Señor. No sé si ustedes se encontraron con esos cultos, pero si no había estaba la prédica, y súmele a eso una profecía, donde había que pararse y esperar y todo lo que dijera la persona. Yo no estoy en contra de eso, solo que la palabra del Señor para mí es la profeta mayor. Entonces, la escuela de profetas no tenía la misma connotación que nosotros le damos hoy día como profetas, ¿ya? Pastor, Pastor, pastor. Pastor Vivanco, usted. Pastor Blanco, díganos. mire, 15 días antes de el 27F vinieron de visita unos hermanos de Antiguala de otra iglesia, pero medios familiares de mi esposa. Y uno de ellos hizo lo que usted está diciendo y habló de que venía algo muy grande a la tierra, ¿ya? Eh, yo también soy como un poco escéptico a esas cosas, ¿ya? Pero lo aceptamos con respeto y lo hicimos. Y siempre nos hemos acordado de ello. Yo entiendo la parte suya y también la acato y la apoyo, porque eso ha tenido un abuso excesivamente grande dentro de las iglesias pentecostales, ¿ya? Y muchas veces se miente. Y esa es una de las peores cosas que puede hacer alguien que se autodenomina
profeta, porque el día de mañana va a tener que dar cuenta en el juicio sobre haber dicho, Jehová dijo, y yo nunca he hablado. Nada más. Amén, Pastor Iván. Como hermana Alejandra. Pastor Ever, ¿me permite, por favor, ¿Ya? para confirmar lo que estaba usted diciendo y el pastor? Exactamente lo que hay que tener claro hoy en día, que ya no está el ministerio profético. La Biblia dice bien claramente, el último de los profetas fue Juan el Bautista. Lo que existe hoy es el don de profecía, que es muy Claro. diferente. Sí. Ahora, como usted dice, se abusa demasiado. Hoy en día se le nombra arcángeles, ángeles, profetas, y se le colocan todos los títulos. Ahora, importa el hombre y no, como dice usted, la realidad realmente de la palabra de Dios. Ahora, en cuanto, según los eruditos bíblicos, Samuel el profeta fundó esa escuela de profetas. Cuando la Biblia habla y habla de los hijos de los profetas, está hablando de los futuros profetas que estudiaban. Por eso que Amós dijo, yo no soy profeta, soy boyero, Sí, porque exacto. no había estudiado en la escuela de profetas. Eso es mi pastor. Hermana Alejandra, va a ir cerrando. No, pastor, no se preocupe, para no atrasarlo, no se preocupe, porque ya Solo estamos en la hora. cerramos el punto en un solo tema. Es muy importante que nosotros nunca invalidemos la palabra y no le demos mayor realce al mensajero que al mensaje. ¿Ya? El mensajero es un mensajero. El mensaje de Dios está escrito. Por eso nosotros no somos profetas, pero somos predicadores. Y jamás podemos ponernos nosotros a la altura del mensaje, en el sentido de que nuestro mensaje, si no lo doy yo, y si yo soy histriónico, por eso la gente se llora o se viene a las plantas del Señor, porque yo predico, ahí estoy equivocando el mensaje, porque el mensaje puede ser muy sutil. Y a mí me tocó vivir una experiencia en el campo a 40 kilómetros de Angol. Un hermano de Chillán vino a predicar, predicó un hermano tan pausado que no está aquí, pero yo se lo dije, así que no lo estoy, digamos, hablando mal de él. La verdad es que fue tan pausado que en algún momento me mandé un bostezo, le digo yo. Pausado, no quiere decir malo, pausado, muy estructurado y bonito. Era de una iglesia que es nuestra, bien estructurada, pero la sorpresa para mí, sin una forma histriónica, porque yo soy bien efusivo para dedicar también, me confieso en eso, pero mi sorpresa para mí es que una persona se convirtió al Señor con esas palabras simples y pausadas. Yo me estaba en algún caso bostezando por cansancio, no lo sé, me voy a poner ahí en evidencia, pero la otra que estaba ahí, que nunca se había encontrado con el Señor, se encontró con el Señor. Y eso me dio una lección tremenda de que el mensaje es más importante que el mensajero, ¿ya? Y los profetas apostólicos de este tiempo tienden a ser figuras de renombre o figuras que hacen un cierto, no quiero ser ofensivo, pero un show televisivo, ¿cierto? Que traspasa y que se centra en la persona y no en el mensaje, ¿ya? Ojo ahí, ojo ahí. Para ir terminando, porque este tema es muy interesante, pero nosotros no podemos perder. No negamos una manifestación del Espíritu Santo, yo no la niego. La he visto, la he comprobado, buenas y malas experiencias. Pero tampoco puedo decir que esto es malo, sino más bien es una manifestación y cuando se abusa de ello, cometemos los errores. ¿Ya? El versículo clave que ya sabemos, os traeré como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra y fuiste como tizón escapado del fuego. Ahí está Tecoa al sur de Belén, ahí está Tecoa al sur de Belén, más al sur, 20 kilómetros de Jerusalén.
A mí me interesan mucho los mapas porque usted tiene que situarse. Jerusalén, Israel en sí no es un lugar, territorio grande, extenso. Hay alrededor de 400 kilómetros de punta a punta, 130 kilómetros en la parte más estrecha, pero no es más de 200 kilómetros de punta a punta. Eso significa que Jesús, cuando recorrió Samaria, cuando recorrió Jerusalén, cuando iba de pueblo en pueblo, era fácil ir de un pueblo a otro. ¿Ya? Jope, por ejemplo, está cerca de Tel Aviv, hoy día Tel Aviv, en ese tiempo era Jope, y Jope está a unos 50 kilómetros, 20 que más o menos, perdón, a 8 kilómetros de Tel Aviv, el actual Tel Aviv, en el mar Mediterráneo. Ahí está Jope, ¿se fijan o no? Ahí está Jope. Y ahí es cuando acuérdese que ahí estaba cuando lo mandan a buscar para que vaya a ver al centurión, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Hechos capítulo 10? A no más de 50 kilómetros. Ustedes 50 kilómetros lo hacen un día, 2 días cuando mucho. Entonces, esa es la zona geográfica que manejó el Señor, que caminó el Señor, no eran extensas. Nosotros estamos acostumbrados a kilómetros, a 6.000 kilómetros de Punta Cabo, para ir a Arica son 3.000 kilómetros. Nadie lo haría eso en 3 años. Digamos, me refiero en un proceso de prédica. Por eso el Señor eligió ese lugar y ese tiempo para predicar. Esa es un poco la zona geográfica donde lo que estamos hablando nosotros aquí, en el caso donde vivía Amós, pero Amós predicó en Samaria, acá arriba. Desde aquí se situó acá arriba, en el reinado del norte, donde reinaba Jeroboam. ¿Ya? El fondo histórico, Segunda de Reyes 14, 20, 23, 29, cerca del año 700, el periodo de más o menos entre el reinado de Usías y Jeroboam II. No es que era hermano ni hijo del otro ni antepasado de Jeroboam I. Profetizó, aquí hay una evidencia de un gran terremoto. La profecía fue dada a Israel 2 años antes, escrita después del terremoto. Dice el evento aún en tiempos de Zacarías se sitúa y se recuerda eso. El propósito del libro: Dios eligió a Amós para llevar una franca palabra a Israel con simpleza. Ve que el mensajero no es más importante que el mensaje. Este hombre no era de escuela de profetas, pero entregó un mensaje claro. Pero eso tampoco nos da luz de que nosotros, digamos, no hay que estudiar la palabra. Si Dios me va a revelar, eso es un texto fuera de contexto. Yo les revelaré lo que tienen que decir en mi nombre. Dice la Escritura eso, ¿cierto? Pero eso es con respecto a lo que cuando me tenga que presentar delante de un juez, delante de una persona, no para exponerle la Escritura a otro. No para ir a decirle Cristo salva y si no tengo idea por qué salva. Si no tengo los principios mínimos establecidos en mi mente y en mi corazón respecto de por qué somos salvos por gracia, por misericordia y todos esos elementos que debemos conocer. Pero cuando habla ahí que no penséis lo que digáis en mi nombre, está en otro contexto, ¿ya? En otro contexto. Por eso nuestra obligación cristiana es estudiar las Escrituras. Es nuestra obligación cristiana. Y el mensaje nunca será menor al mensajero, o al revés, el mensajero nunca será mayor que el mensaje. Los pastores somos, en este caso que ya soy yo, probando y todo, pero ahí estoy, a ver si me aprueban, pero en este caso pasamos y la obra continúa. En este caso, uno tiene que ponerse en ese contexto. Los pastores pasamos y la obra continúa. Porque si muere un pastor y muere la obra, no entendimos el mensaje y no entendimos el proceso. La pregunta viene aquí, y no es polemizar, por favor, vamos a decirla en otro tiempo, lo vamos a analizar, pero ¿por qué muere un pastor y las iglesias se dividen? Ha pasado en Angola, ha pasado en Santiago, ha pasado en su ciudad. No me digan cuántas veces han visto esto ustedes, pero lo han visto al menos una vez en su ciudad. Y es única y exclusivamente porque el mensajero es más importante que el mensaje, o que el pastor es más importante que la obra. Y la obra pasa y los pastores
la obra queda y los pastores pasamos. Eso nos obliga a tener una persona que nos secunde siempre. Acuérdense que Moisés preparó a Josué muchos años. El primero que estaba a los pies del Sinaí fue Josué. Y lo esperó hasta que bajó del monte. Y después lo expone delante del pueblo. No es el tema hoy día, pero es bien relevante en relación a por qué, a poner en perspectiva la palabra y su obra. El SEM debe continuar y los que estamos aquí en este periodo, no mañana, si no estamos, nos vamos con el Señor. No debería quedar porque si no le pasó a Samuel que la creó, y después viene Elías y Eliseo, y después vemos los profetas que no son Amós, que no era de escuela de profetas, pero también fue uno, significa que la obra se mantuvo. Amén a eso. Finalmente, el propósito del libro es el arrepentimiento, el castigo venidero, aunque no menciona específicamente a Siria, está claro que predice el cautiverio o literalmente la deportación o la dispersión, que ya lo vimos que a qué correspondía ello. ¿Ya? En el plano nacional o internacional, ahí lo vemos, 30 años antes Israel mandó a Joás casi a destruir a Jerusalén durante el reinado de Amasías. Bajo el reinado de Jeroboam II y Usías, ambas naciones alzaron de gran prosperidad, fueron prósperas, dice la Escritura, en este caso extendieron sus territorios. Ya seguía el culto a Baal, seguía el culto a estos dioses, dice la clase alta era rica, pero malvada, devoraban al pobre y vivían de lujos y vicios. Eso era una claridad en el tiempo y se vivió también en el tiempo de Jesús. Jesús no vino a nacer en un tiempo muy distinto a este. Recordemos que habían también diferencias de clases. Es más, Jesús llamó a todos sus discípulos y todos ellos no eran la mayoría de clase alta. ¿Ya? La mayoría no. Aunque habían algunos que tenían situación especial, pero los llamó porque para seguir el oficio, ojo ahí, esta es una historia adicional, para poder seguir el oficio de su padre, era que no pudieron calificar para ser parte del sacerdocio o parte de seguir a un maestro. Y como fueron rechazados, tuvieron que ir y continuar el oficio de su padre. Así que Pedro no era de alta sociedad, no era pobre porque tenía barcaza también, no era pobre, pero no calificó para ser parte de un maestro. Tenían que calificar para ser parte de un maestro. Es más, ellos tenían que elegir a su maestro. Y yo quiero estudiar en la escuela tanto de Gamaliel. Yo quiero estudiar en la escuela de Nicodemo. Ellos iban y elegían la escuela. Y Cristo vino y Él los eligió. Contrario a todo el sistema educacional, va y los toma. Entonces, por eso, de lo más despreciado, Él tomó. Es interesante eso, ¿eh? Ahí a mí se me cayó una teja en la cabeza cuando dijo, ¿por qué? No fue al azar, fueron esos que estaban despreciados y fue y los tomó como sus discípulos. Díganme que eso no me toca a mí ni a usted, que nosotros no éramos nadie. Y nos llamó al ministerio ahora más encima. La gloria es para el Señor. Me emociona un poco, perdón. Listo. La cristología ya la vemos aquí, aunque la mayor parte de la profecía de Amós se trata de la autoridad de Dios para juzgar a las naciones apáticas o que fueron muy viles con el pueblo de Israel. Su libro acata una promesa que Dios restaurará a su pueblo y levantará el tabernáculo de David. Aquí hay una cristología, ¿cierto? Porque ahí se cumple esta profecía en Cristo mismo. El cumplimiento de la dinastía davídica, cuyo centro de atención es el hijo de David o Jesús, hijo de David. ¿Ya? Y ahí están las separaciones del bosquejo del libro. Ahí están un poco los
algunos aspectos, dice veredictos presentados a Edom, a Moab, a Judá, a Israel, los versículos que mencionan ahí. Esto lo pueden ver ustedes después. Ahí se me pegó. Ahí está. Respecto del presente, Israel es despreciado por su ha despreciado sus privilegios, desagravio, les trae calamidades, todo lo que vemos ahí ustedes saben en la decadencia, porque Jeroboam fue el último reinado digamos, en la cúspide del reinado del norte en Samaria, extendió sus territorios tanto al norte como al sur, como al este y al oeste. Recordemos que en el libro de Deuteronomio me parece que le dice que sus límites serán el norte al norte con... El Éufrates. No, el norte, al norte. El norte está el Éufrates. El Líbano. El Líbano, al este está el Éufrates, al sur está Egipto y al oeste está el Mediterráneo. ¿Ya? Norte, sur, este y oeste. Este y oeste, porque el este está como por la derecha. Entonces, al norte hoy día siguen teniendo luchas. Eso es en resumen, no quiero extenderme más. Tuvimos algunos temetas adicionales, pero esto lo van a tener ustedes en su presentación, ¿ya? Para ir terminando la clase de hoy, el libro de Amós. Les recomiendo, por favor, leerlos ustedes solitos para que se hagan una idea y después aquí aclaramos algunas dudas, porque si no, no nos vamos a ¿cómo se llama? Yo voy a tener que hacer solo una oratoria y aquí podríamos aclarar un par de dudas respecto de eso, ¿ya? Y no puedo hacer otra cosa, son media hora por cada profeta y yo me comí 13 minutos del pastor. Que Dios les bendiga, no sé si hay algo más que cerrar. Mi pastor, ¿me permite decir algo, por favor? Soy el hermano Jaime, pastor Eber. Sí, sí. Ya. Mire, quería decir lo siguiente. Encuentro en mi experiencia personal de que a veces se ha cometido el grave error de que siempre los pastores han dejado a sus hijos como sucesores, como pastores o a un familiar. Hay una gran diferencia en el ministerio pastoral a la monarquía. Es harto diferente. La monarquía es otra cosa. Y allí podemos justificar, vienen los hijos de los hijos de los hijos. Pero el pastorado no es monarquía, ¿ya? Por eso que, como usted decía bien claramente, puede estudiar, puede tener capacidades, pero si no tiene el llamado del Señor, va a fracasar en el ministerio. Eso es mi pastor. Gracias, hermano Jaime. No puedo responder porque yo estoy en el otro lado de la vereda, entonces no puedo. Sería autorreferente. Sí, en el punto, sí, y toda razón, sí, en el punto del llamado. Nada más que decir. Si hay llamado, quien sea el llamado, el Señor lo va a respaldar. Y eso es un respaldo del Señor solo en el llamado. Ahora, que hay abusos, nadie dice lo contrario porque no podemos decirlo, es una evidencia a la vista, ¿ya? Pero como yo estoy en el lado de la vereda que usted dice, no voy a decir nada más, solo que el Señor les bendiga, y yo sé que tiene toda la razón porque yo soy crítico de eso también, siendo que estoy inmerso en el tema, ¿ya? Pero se entiende Pastor, perfectamente. Pastor, solo diferenciar llamado de autollamado. Justamente. ¿Ve? Sí, todos lo tenemos claro, sí, es muy, muy clarísimo eso, lo tenemos muy claro. Y cuando Dios llama, respalda, ojo ahí. Cuando Dios llama, respalda. Si uno se autollama, le aseguro que va a trastrabillar.